Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 11 de enero y el día viene con más frío y con menos nevadas. Hoy las precipitaciones irán a menos, salvo en el noroeste, donde aún van a notar la dana. Atención en Baleares, con posibles tormentas y granizo en el norte de Mallorca y en Menorca. En el resto de España se abrirá el sol, pero con temperaturas más bajas. Mañana por la mañana, temprano, sí que hará más frío, pero por la tarde sumaremos algunos grados y el fin de semana las temperaturas subirán también un poquito. Hoy en Madrid 6 grados de máxima, en La Coruña 10, 9 en Bilbao, 11 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 13 graditos. El día viene mirando a varios puntos importantes aquí en España. El Gobierno sacaba adelante 2 de los 3 reales decretos al ceder en el último minuto al chantaje que le había planteado Puigdemont. Tanto el decreto ómnibus como el escudo social se aprobaron por la mínima y gracias a la abstención de Junts, lograda después de que Pedro Sánchez se comprometiera, entre otras cosas, a ceder las competencias sobre inmigración a la Generalitat, a suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la formación catalana, pues considera que esto ponía en peligro la amnistía, o a reformar la Ley de Sociedades de Capital para que, según Junts, las empresas puedan volver a Cataluña. La verdad es que ha quedado patente en este arranque de año que Sánchez está secuestrado por un auténtico monstruo, un monstruo que ha creado él mismo para mantenerse en el poder. Esto es uno de los puntos importantes del día. El otro, Grifols. Veremos cómo se comporta en el día de hoy en el mercado. Grifols ha contraatacado, ha lanzado una ofensiva legal contra Gotham City. Hoy mismo se va a reunir con analistas. Tendrá que aclarar el estado de su pasivo, las relaciones con Scraton y también definir sus planes de refinanciación. Ayer mensaje a toda la plantilla para dar veracidad a sus cuentas y negar el informe de Gotham City. En total tiene 24.000 trabajadores, 6.000 de ellos están aquí en España. Hay un hombre propio que es César Alierta. Ayer fallecía a los 78 años de edad. Inició su trayectoria en el Banco Urquijo, luego creó la Sociedad de Valores Beta Capital, dirigió Tabacalera, luego Telefónica, a las que impulsó internacionalmente con adquisiciones. Hoy en toda la prensa vienen editoriales, tribunas, recordando su legado. Por ejemplo, en el diario Expansión escribe Isidro Fainé y cuenta: su ejemplo y su legado son un tesoro que todos debemos esmerarnos en preservar. Baldomero Falcones dice: si yo tuviera que resaltar algo sería su familia y su españolidad. España para él estaba por encima de todo. Escribe Pablo Isla y titula A mi amigo César Alierta, y escribe José María Álvarez Payete diciendo que Alierta deja una huella en España, en la economía, en la empresa y en el sector. En los mercados financieros, el IBEX 35 ayer aguantó por encima de los 10.000 puntos, pese a los bancos que volvieron a flaquear. El S&P 500 tiene a 22 empresas que están en máximos históricos, entre ellas Visa, Nvidia, Meta, Alphabet. Y ojo, porque uno de los puntos importantes del día y de la semana está en Ecuador. El presidente Noboa ha militarizado el país para combatir a las mafias de la cocaína que están copando las instituciones en la peor crisis de seguridad en décadas. Hasta ayer se habían registrado 11 personas muertas, producto de incidentes violentos, principalmente en Guayaquil, epicentro del conflicto. En estos 3 días se han registrado más de 40 hechos de violencia y no se conoce la situación de 171 agentes de prisiones capturados por las pandillas. Así que ahí lo tenemos. Hay mucho más. Es jueves. Gracias, bienvenidos. Arrancamos esta segunda hora en directo de Radio Intereconomía con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
Las noticias capitales. Estados Unidos publica hoy el dato de IPC del mes de diciembre. Un dato que servirá para medir la inflación en el conjunto del año y que será una cifra clave para las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Se espera que el IPC de diciembre aumente una décima hasta el 3,2%, mientras que la subyacente se desacelere del 4 al 3,8%, como nos contaba Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Los mercados es lo que buscan, es una pista o confirmación de las posibles bajadas o inicio de bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en marzo, ¿no? Que es lo que está descontando el mercado. ¿Qué se espera? Pues espera una cierta repunte de una décima para el IPC general en el año, del 3,1 a 3,2, pero la subyacente sí que se ve una desaceleración, nos espera una desaceleración del 4,2 al 3,8. A la espera de esta referencia que se publica hoy a las 2:30 de la tarde, hora española, las bolsas europeas van a abrir con ganancias. Es que los futuros vienen a esta hora con subidas de casi medio punto porcentual aquí en Europa, subidas también para los futuros estadounidenses de algo menos, son avances del 0,3%. El IBEX 35 que va a partir hoy desde los 10.067 puntos tras subir ayer un 0,06%. Anoche Wall Street cerraba también con ganancias de casi medio punto porcentual. A la misma hora que se publica el IPC en Estados Unidos, Grifols celebra una conferencia telefónica para dar explicaciones tras el informe de Gotham City. Conferencia destinada a analistas e inversores con el fin de rebatir con detalle el informe de la firma de análisis que acusa a la compañía de ocultar deuda, un documento que ha llevado a la compañía catalana a anunciar acciones legales contra Gotham por informaciones falsas. Ayer los títulos de Grifols se recuperaban de la caída del martes y subían en bolsa más de un 11%. Escuchamos a Patricia García de Macrogil, a David Cortina de Santander Private Banking y a Felipe Herranz del IEB. Si la compañía se sabe explicar bien y hace que los inversores puedan recuperar la confianza, en principio la acción no tendría por qué sufrir mucho. Algo tocada sí se puede quedar. El ruido va a seguir en la compañía a corto plazo y el foco estará en la presentación de resultados, donde va a ser clave la reducción de deuda. El tema más importante es que demuestren cuáles son los contratos que le permite ejercer el control para poder consolidar de unas empresas en las que no tiene una participación y sin embargo las controla. Iberia y los sindicatos continúan hoy las negociaciones. Tratan de buscar soluciones sobre el servicio de handling. Desde comisiones obreras no descartan volver a convocar movilizaciones e incluso huelgas más agresivas, dicen, si no avanzan las negociaciones con la aerolínea. Los trabajadores de Telefónica de todo el mundo guardarán hoy un minuto de silencio por César Alierta. El expresidente de Telefónica, que fallecía este miércoles a los 78 años en un hospital de Zaragoza tras complicarse una dolencia cardíaca que padecía. A él se refería el actual presidente de la compañía, José María Álvarez Payete. César Alierta es una persona que deja una traza imborrable desde el punto de vista profesional, tanto desde su perfil financiero como desde el punto de vista empresarial. Colaboró decisivamente a la internalización de empresas como Tabacalera y desde luego Telefónica, su querida Telefónica. Para todos los que hemos tenido la suerte de trabajar con él, una persona de recuerdo imborrable, una persona tremendamente humana, profundamente inteligente y sobre todo con un nivel de pasión por todo lo que hacía increíble. Sam Altman, CEO de OpenAI, se reunirá este jueves con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El encuentro va a tener lugar después de que un grupo de congresistas de ambos partidos presentara este miércoles una legislación que exigiría a las agencias federales y a sus proveedores adoptar las mejores prácticas para gestionar los riesgos que plantea la inteligencia artificial. De esta madrugada es noticia que la SEC, el regulador norteamericano, aprueba esta vez sí los ETFs de Bitcoin. En concreto, ha autorizado 11 fondos cotizados tras un periodo de incertidumbre por ese tuit falso publicado el día antes debido al hackeo en la cuenta de Twitter del regulador. Esta decisión abre la puerta a una mayor aceptación institucional del Bitcoin en los mercados financieros de Estados Unidos. El gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional llegan a un acuerdo para desembolsar 4.200 millones de euros al país. Un dinero que corresponde a los desembolsos que el fondo tenía ya programados con Argentina entre diciembre del año pasado y el primer trimestre de 2024, como anunciaba esta noche el ministro de Economía argentino Luis Caputo. Primero dejar claro que este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad, en particular
ocurrida en los últimos 2 trimestres. El Fondo Monetario Internacional ha elogiado también las políticas del gobierno de Javier Milei, a las que ha calificado de ambicioso plan de estabilización. Corea del Sur se mantiene sin cambios los tipos de interés. Los deja en el 3,5% ante las dudas sobre el crecimiento económico previsto para este año y los persistentes niveles inflacionarios. Es la 8ª reunión consecutiva en la que el Banco Central surcoreano mantiene los tipos de interés. En Japón, el Nikkei marca un nuevo récord de hace más de 30 años. Ha superado esta madrugada los 35.000 puntos por primera vez en 3 décadas. Ha subido hoy un 1,9% y ha terminado en los 35.049 puntos, a pesar de la advertencia de la OCDE sobre las consecuencias que pueden tener las políticas del Banco de Japón y el envejecimiento del país. Del miércoles es noticia que el Congreso aprueba finalmente el decreto de medidas anticrisis. Aunque hizo falta una segunda votación tras un empate en la primera. El decreto sale adelante y también el de los fondos europeos después de que el gobierno pactara con Junts una serie de concesiones, como la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat, retirar la reforma del Partido Popular de 2017 que facilitaba la marcha de empresas de Cataluña y suprimir el artículo que según Junts ponía en peligro la amnistía. Decisiones que criticaba el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Me siento como la mayoría de los españoles, atónito. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome ¿esto qué es? Y como la mayoría de los españoles creo que mi país no se merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos. El gobierno, con independencia del resultado final de las votaciones, ha hecho el ridículo. Y ha hecho el ridículo mercadeando con los derechos de todos los españoles sin saber los españoles qué es lo que hoy hemos entregado. Feijóo, que por cierto comparece en rueda de prensa hoy a partir de la 1 de la tarde desde la sede del Partido Popular en la calle Génova. El que no se aprobó ayer fue el decreto sobre la reforma del subsidio por desempleo por el voto en contra de Podemos. Luis de Guindos advierte de que la zona euro puede entrar en recesión. El vicepresidente del Banco Central Europeo rebaja el optimismo y dice que hay posibilidades de una recesión técnica en Europa en el último semestre de 2023. Growth developments La evolución del crecimiento es más decepcionante. La actividad económica en la zona euro se desaceleró ligeramente en el tercer trimestre de 2023. Los indicadores apuntan a una contracción económica también en el cuarto trimestre, lo que confirma la posibilidad de una recesión técnica en la segunda mitad de 2023 y perspectivas débiles para el corto plazo. And weak prospects for the near term. La COE se sale del acuerdo sobre el salario mínimo. Ante la negativa del gobierno a indexar los contratos públicos con el SMI de este modo y tras descolgarse la patronal del acuerdo, el gobierno optará por la vía unilateral y anunciará mañana cuánto subirá este año el salario mínimo interprofesional. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, tan, tan. ¡Tan, tan! La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Interesado en el ahorro? Con Banco Big es posible empezar a ahorrar gracias al gran depósito de bienvenida para nuevos clientes. Un depósito a plazo fijo a 6 meses al 4,25% TAE y 4,25% TIN. Mínimo de inversión 10.000 euros y máximo 75.000 euros. Para más información, entra en bancobig.es. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Los intereses se abonarán en la cuenta en la fecha de vencimiento del depósito. Banco Big se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. La cantidad máxima garantizada en el fondo es de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. El depósito tiene un riesgo 1 de 6 color verde, siendo 1 de 6 indicativo de mejor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. En este caso, la cancelación anticipada del depósito conlleva la pérdida del 100% de los intereses. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Y en la entrevista capital nos vamos a la Bolsa de Madrid porque allí se celebra desde ayer el Spain Investor Day. Es un foro que celebra su edición número 14 y es un foro donde se juntan grandes compañías españolas, también medianas, para mostrar sus mejores galas a inversores nacionales y a inversores internacionales. Benito Berceruelo es presidente del Spain Investor Day y CEO de Estudio de Comunicación. Benito, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Encantado de saludarte. En total, ¿cuántas empresas se juntan estos 2 días ahí en la Bolsa de Madrid? 45 tenemos en esta edición, que representan aproximadamente el 70% del IBEX y que son todas ellas cotizadas en bolsa. Y representan a todos los sectores y buena parte de la economía y también de la visión de la empresa española sobre lo que ocurre en España, lo que ocurre en el mundo y cómo ven el futuro más cercano. ¿Qué se palpó en el día de ayer? ¿Con qué te quedas de los mensajes que lanzaron las muchas empresas que pasaron por allí? Bueno, en el día de ayer en el foro tenemos dos ámbitos de trabajo. Uno son las reuniones que mantienen de manera individual las compañías cotizadas con los inversores y otros son las mesas redondas donde empresas diferentes a esas y de distinto tamaño que invierten en España debaten con los inversores sobre la situación económica del país y dialogan sobre los problemas que tiene nuestra economía o sobre las cosas que sugieren que se mejoren, ¿no? Una de las mesas, por ejemplo, fue de grandes fondos internacionales que invierten en España, que han invertido en los últimos años importantes cantidades de dinero. Y bueno, pues en esa mesa se reclamaba a nuestro país que continuemos siendo uno de los países que tiene una bolsa más rentable y que reparte más dividendos, pero a la vez que intentemos que nuestra bolsa crezca, que nuestra bolsa tenga cada día más compañías cotizadas. Llevamos unos cuantos años con una bolsa española que no crece, sino que decrece. Y luego, por otro lado, pues como todos los inversores en países en los que entran, pues reclaman seguridad jurídica, reclaman que tengamos una administración que funcione más rápido, reclaman que no tardemos en conceder tanto permisos, por ejemplo, en temas de renovables o de energía o de otro tipo de actividades. Bueno, cosas que son lógicas cuando alguien invierte en un país. ¿Se esperan salidas a bolsa este año de empresas de gran tamaño? Te lo digo porque llevamos bastantes meses ya de auténtica sequía. Y sí que hay alguna compañía que ha sacado la patita, como un Puig, como un Tendam, como un Consentino. ¿Tú esperas que la bolsa reciba a grandes grupos y así gane en tamaño y presencia entre esos grandes inversores internacionales? El mal de que las bolsas hayan perdido un cierto atractivo en la financiación de las empresas y de que en los últimos años no haya habido salidas a bolsa no es solamente español. A nivel europeo y a nivel incluso de Estados Unidos también se ha producido el mismo fenómeno. En los últimos años los fondos de capital inversión han sido muy activos en el mercado. Hay muchas empresas que han preferido financiarse por esa vía que por la vía de salidas a bolsa. Y, por lo tanto, en los últimos años es cierto que el mercado español y todos los mercados europeos no solamente no han ganado empresas, sino que han perdido empresas que han decidido salir de los mercados, ¿no? En España, para el próximo año, las expectativas son, como tú dices, de que ya se rompa esa mala racha. Los tipos de interés que parece que ya
van a ir a la baja. Ayer tuvimos en el foro al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, y por la noche al gobernador del Banco de España, a Pablo Hernández de Cos, y los dos coincidieron en que los tipos de interés en 2024 la tendencia va a ser a la baja. Si esos tipos de interés efectivamente van a la baja, es muy probable que las operaciones financieras vuelvan al parqué, que los inversores vuelvan a poder hacer unas cuentas con un cierto plazo y que se produzcan salidas a bolsa. No sé si las que tú has citado, algunas otras, pero hay sectores como el lujo, como el transporte, como el turismo, que sí están, parece, en la lista de espera para poder salir algunas compañías relevantes españolas al parqué. Bueno, ahora que mencionas a Luis de Guindos, quiero que escuches estas declaraciones que realizó ayer en el Spare Investor Day. La evolución del crecimiento es más decepcionante. La actividad económica en la zona euro se desaceleró ligeramente en el tercer trimestre de 2023. Los indicadores apuntan a una contracción económica también en el cuarto trimestre, lo que confirma la posibilidad de una recesión técnica en la segunda mitad de 2023 y perspectivas débiles para el corto plazo. ¿Y cómo afrontan las empresas ese escenario de recesión económica en Europa? Mira, las empresas españolas se comportaron en esta crisis después de la pandemia y en los duros años que llevamos con la inflación y los tipos de interés, pues con una enorme resistencia. Ahora la palabra de moda es resiliencia, ¿no? Y es cierto que nuestras empresas han superado la crisis de manera muy notable. La bolsa española el año pasado volvió a ser récord del mundo en reparto de dividendos, lo cual significa que nuestras empresas fueron rentables y fueron capaces de repartir dividendos a sus accionistas. Y por lo tanto, yo tengo confianza en las empresas españolas y en su respuesta a esa situación. Esa foto que hizo el vicepresidente del Banco Central Europeo fue coincidente con la que hizo el gobernador por la noche, que también avisó, en el caso de España, no solamente de una posible desaceleración de la economía, sino de que nuestro país ha perdido fuerza y está menos cercano, converge menos con Europa en los últimos años. Es decir, que nos hemos comportado bien, pero, por ejemplo, ahora mismo está creciendo más Europa que España, ¿no? Entonces, bueno, tenemos datos económicos que efectivamente no son buenos y tenemos incertidumbres en el futuro que tampoco son buenas, ¿no? La guerra de Israel o la guerra de Ucrania que no terminan, o bueno, los temas del transporte marítimo ahora que han surgido. Bueno, la economía, la verdad es que no acaba de salir de la crisis y el año 2024 vamos a quedarnos con ese mensaje esperanzador que da la bajada de los tipos de interés, pero sí, la situación económica no es de crecimiento. Ya. Bueno, la verdad es que son muchos temas importantes para tratar en estos 2 días en el Spare Investor Day. Decías las salidas a bolsa, los tipos de interés y la financiación, por lo tanto, a las empresas, geopolítica con Ecuador en el punto de mira ahora, pero también el tema del Mar Rojo. Pasan por allí empresas, pasan por allí representantes del gobierno. Ha pasado el Banco Central Europeo con Luis de Guindos y ha pasado también la CNMV y el Banco de España. Supongo, Benito, que en los corrillos todo el mundo habrá hablado del caso Grifols. Estamos hablando de una multinacional internacional con ADN español y de un caso muy importante de desconfianza, que al final es lo que arma los mercados. Dame 2 ideas, 2 mensajes de los que hayas escuchado allí en las mesas entre políticos, reguladores y empresas. En periodismo siempre decimos que cuando surge una noticia, lo primero para darle credibilidad no es ver la fuente, ¿no? Y lo que está claro es que en el caso de Grifols la fuente no es una fuente objetiva, es una fuente interesada. La fuente es un fondo que juega a un mercado bajista y que cuando emite ese tipo de informes, pues normalmente ha comprado acciones a la baja y bueno, parece ser que ese mismo fondo que emite esa opinión, el mismo día ganó mucho dinero, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo el presidente de la CNMV lo que dijo fue que ellos tenían una información facilitada por la empresa, que entendían que era una información creíble y seria, pero que por supuesto que iban a investigar, porque cuando hay una información que emite alguna duda al mercado, pues la CNMV tiene que investigar. Yo creo que en este tipo de asuntos, en el foro y en general en el mundo de la inversión y de la empresa, tienen, digamos, unos tempos más prudentes
que los que pueden tener los medios de comunicación, que tenéis que informar de manera inmediata sobre los asuntos, ¿no? Y bueno, en este caso concreto, pues la idea es que la compañía debe de tener tiempo para poder explicarse, para poder contestar a las acusaciones que se han hecho, que son muchas y graves. Y bueno, de momento la respuesta de la compañía pues está empezando a dar sus explicaciones, y ayer la compañía rebotó en bolsa de manera bastante notable, ¿no? Es verdad que todavía tiene un descenso importante y que ha perdido dinero, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que dar es tiempo a las autoridades y al regulador en este caso a que con la compañía aclare las dudas que pueden haberse establecido, y a partir de ahí pues que los inversores tengan una información fiable. Pues Benito Berceruelo, presidente del Spain Investor Day, que vaya muy bien esta segunda jornada. Sé que tenéis de nuevo a grandes espadas por parte de las empresas, por parte del gobierno, así que nada, ya nos irás contando. Que vaya muy bien esta segunda jornada y gracias por esos titulares y ese balance. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas adiós, chao. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires, ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con José Ignacio Gutiérrez. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Feliz Año Nuevo. Igualmente. Me acompaña José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Igualmente, feliz Año Nuevo. Igualmente. Y José Ramón Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, te ves estupendo, ¿eh? Sí, fenomenal. Sí, te has sentado muy bien el mazapán y el turrón. Bueno, no he comido mucho, ¿eh? He bajado incluso de peso. No me digas. Esto es un caso de análisis pero ahora mismo. Pero ha sido por estar mucho de pies cocinando. Ya. Oye, pues nada, la próxima me voy y te acompaño. A ver si pierdo un par de kilos de pie cocinando, porque a mí eso no me pasa nunca en casa. Ya. Bueno, que cocino un poco. Oye, bueno, vamos con los temas del día, pero me estaba contando José Ramón el tema de los pellets. Sí. ¿Tú crees que se está sobredimensionando el problema? Son muchísimas toneladas. Absolutamente. Aunque haya muchísimas toneladas, es un accidente de una materia prima que se utiliza para fabricar piezas de plástico. Estos son sacos de un granulado, tipo lentejas, por decir de alguna forma, que se meten en una tolva para producir. Ha habido un accidente, se ha caído un contenedor o dos, porque claro, todo el tráfico marítimo pasa precisamente por el norte de Portugal y Galicia. Pero bueno, no tiene nada que ver ni con el Prestige ni con todo esto. Y además es un yo no diría que inocuo, porque el plástico no es inocuo, pero no lo confundan con los microplásticos que hay en el agua, que eso es otra cosa. Y yo creo, desde luego, para mí está absolutamente sobredimensionado. Sí, o sea, que no hay ningún problema medioambiental. O no tanto como se está diciendo. No tanto, es como basura, es como recogerlo, vamos. Oye, tenemos muchos temas. Habéis escuchado a Benito Berceruelo hablar del caso Grifols. ¿Cómo estáis viendo la actuación de la compañía, la actuación de Gotham, la reacción del mercado, la actuación también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Aquí Benito ponía la duda sobre Gotham, ¿no? Pero es una firma de análisis reputada en los mercados internacionales. Sí, pero él decía que es parte en esta situación. Tener en cuenta que la presentación del informe, primero,
no da tiempo a defender a la empresa Grifols en ningún momento. Hay un ataque muy claro a los minoristas que invierten y que están indefensos porque no tienen ningún tipo de información. Yo creo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como hicieron en Francia hace unos meses, deberían haber suspendido inmediatamente la cotización de Grifols para haberle dado tiempo a la empresa a defenderse y para haber defendido al minorista. Y entre otras cosas, porque no solamente es lo que puede haber ganado con los cortos sobre Grifols, es lo que puede haber ganado sobre los cortos de todo el IBEX 35, porque provocó un cambio de tendencia de un mercado que se estaba manteniendo ahí a duras penas, pero que originó una caída importante y que ahora mismo estamos todavía hemos vuelto a esa situación de stand-by que tiene el mercado, que no sabe qué rumbo tomar. Yo creo que se equivocó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque lo más importante aquí es defender sobre todo al minorista. Y esto es algo que no acabamos de concienciarnos, porque los grandes inversores no son los que vendieron ayer. Vendió el minorista asustado. Ya. Y el minorista no va a recuperar esto. Y precisamente quienes compraron ayer también son precisamente grandes inversores, incluso la propia empresa. Vamos a ver, es decir, Gotham con sus informes es una compañía que lo que hace es comprar o provocar bajonazos en las empresas del valor de la acción precisamente para entrar como bajistas y a partir de ahí, comprar a saldo, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, yo creo que Grifols reaccionó tarde, dando explicaciones. Es decir, lo que dijo ayer, es decir, tenía que haber salido de manera inmediata a dar información y tranquilizar a los inversores diciendo aquí y luego la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, porque se estaba alterando el precio, el valor de las acciones de una manera sin tener claro que fuese cierto. Tenía que haber suspendido la cotización precisamente porque al final los perjudicados eran los accionistas, sobre todo los minoritarios, ¿no? Es decir, donde el valor de su acción de repente cayó más de un 20%, ¿no? Más allá de que, entonces, el que ha recuperado una parte porque ha aguantado y ha subido un 10% en el día de ayer, todavía hay una pérdida del 10%. Y aquí hay gente que compró cuando estaban prácticamente a cero y de repente se ha encontrado con una revolución del 10% en 24 horas. Esto se llama coloquialmente un pelotazo que han dado algunos. Bueno, es el mercado, ¿no? O sea, al final, yo entiendo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo que tiene que es pedir información y velar por la transparencia, pero dejar que el mercado actúe y el mercado juzgue, ¿no? Claro, pero el mercado tiene unas reglas de limpieza y esto ha sido juego sucio, ha sido un juego marrullero, hablando en términos futbolísticos, ¿no? Yo no estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. No tengo... ¿Y tú crees que haber prohibido cortos, haber suspendido la cotización, la CNMV? Haber suspendido la cotización sobre Grifols. En otras ocasiones se han suspendido las operaciones de corto. Vale. Pero en este caso sobre la propia compañía, es lo que tenía que haber hecho, ¿no? Porque le das tiempo a la compañía a defenderse, y precisamente el impacto. Hay que tener algo muy claro. Si algo hay en el mercado que asusta es el miedo. Y eso se produce con este tipo de informes. Claro, cuando a ti te dicen que la acción se va a cero, automáticamente sales corriendo a vender y dices, antes de que baje más, ¿no? Lo que es decir, pero además te das cuenta que Gotham, es decir, en este tipo de actuaciones que tuvo, es decir, hay una compañía en la que haciendo esto descubrió que había un pufo y a partir de ahí es como consolida su prestigio, ¿no? Pero el resto de las veces es simplemente operaciones especulativas. Es que no hace algo más de un mes ha ocurrido también con una empresa en Francia. El regulador francés inmediatamente suspendió la acción. Y la acción, es verdad que había un problema contable también, pero aproximadamente no ha llegado a caer, una vez pasado este tiempo, un 20%, tan solo del ajuste del valor de esa acción. Aquí, y dos cosas más. El papel del auditor, cómo queda el auditor, y luego también cómo queda la empresa española. Estamos hablando de una multinacional española con presencia internacional, con 24.000 empleados en el mundo, y es todo un líder a nivel internacional. Y, por ejemplo, en el Spain Investor Day, que hay cientos de inversores internacionales, supongo que en los corrillos y no corrillos era de lo que se hablaba, porque es de lo que se está hablando todos estos días. A ver, existe un problema muy importante ahora mismo, en general, en todas las empresas de alto endeudamiento. Vamos a ponerlo bien claro, que son la puesta en balance de los costes financieros actualizados a lo largo del ejercicio 2023. ¿Por qué? La evolución de los tipos ha sido tan espectacular en el 2023 que en muchos balances, las grandes empresas con altísimos niveles de endeudamiento, que recordar que Grifols tiene un endeudamiento del entorno de 9.000 millones de euros, a un coste aproximado del 3,4. Si esto lo trasladamos al ejercicio 2022, posiblemente ese endeudamiento estaría incluso a lo mejor por debajo del 2.
Si tú lo refieres a un endeudamiento de 9.000 millones de euros, estamos hablando de unos costes financieros muy importantes. Pero es que cuidado, es que las cuentas del 2023 se pueden presentar hasta junio. Y durante estos 6 meses, además, hay unas expectativas de cambio de tipos de interés que también las empresas pueden trasladar. En esos juegos contables, además de la consolidación de las participaciones y propiedades que tienen de diferentes filiales, pues hay una serie de juegos contables donde Gotham apunta precisamente a esa situación patrimonial de la empresa. Pero no es que sea ilegal. No. El problema es que dependiendo desde el punto de vista que lo veamos técnicamente, esa devaluación patrimonial puede ser mayor o menor. O no serlo, quiero decir. Incluso no serlo. Es decir, pero que aquí al hay final, varios factores. al final es un informe de parte. Entonces, que puedes, y cualquiera puede hacer el informe que dé la gana. Luego puedes justificarlo o no, o puede haber un contrainforme. O sea, el tema de fondo es que más allá de la deuda, es decir, hay teóricamente para el próximo ejercicio, es decir, el año 2024, me parece que hay unos 3.000 millones de vencimiento de deuda de Grifols, que a partir de ahí se va a poder acometer o no, y a partir de ahí se genera la duda y se habla de una posible insolvencia. Y tú lo que creas es una situación de pánico, y a partir de ahí la gente sale corriendo, ¿no? Y luego la comunicación de la empresa a los empleados, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los analistas que hoy mismo tienen reunión, o a los medios de comunicación. No sé cómo valoráis, porque a mí me da la sensación de que ha faltado ahí un poco de nervio, ¿no? Sí. Ha faltado que tienes pulso. que coger el toro por los cuernos. Ha faltado y si fuerza. Ha reaccionado tarde. Claro. La empresa tarde. Y además con un informe técnico y con argumentos y ponerte rápidamente, ¿no? Pero es una empresa que no tiene problemas de viabilidad. No. Cuidado, también hay que matizar. Yo os abro otro melón que no tiene nada que ver con esto de Grifols. Yo soy, no sé decir, bien pensado o mal pensado, pero Grifols fue la única empresa de estas grandes empresas que se quedó en Cataluña y defendió el proceso. Yo no sé si esta devaluación del accionariado, y eso puede hacer que entre otro tipo de personas, y tenga que ver algo con con este tema de la vuelta de empresas a Cataluña, no vuelta de empresas a Cataluña, el que se potencie, o que a ver si con este tema de beneficiar o dar un regalo, coloquialmente o entre comillas, a aquellas que se quedaron, pues a lo mejor mira por dónde alguien le va a dar un regalito a Grifols para solventar la deuda que tiene en 2024. Es decir, esto ya es de con el dinero de política todos ficción. nosotros. No me lo digas, con el dinero de todos nosotros, ¿verdad? No sé. Bueno, en todo caso, sería una renegociación financiera con las entidades financieras, que también se vieron involucradas en la caída de los valores, porque obviamente casi toda la banca española está. Bueno, me voy a publicidad y a la vuelta. ¿Me contáis vuestra visión de lo que ocurrió ayer en la sesión en el Senado? Una sesión agónica, esperpéntica, carajales, tremendo, surrealista. Publicidad y me lo contáis. ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos /internacional. Cajamar, distintos desde siempre. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Me siento como la mayoría de los españoles, atónito. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome ¿esto qué es? Y como la mayoría de los españoles creo que mi país no se merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos. El Gobierno, con independencia del resultado final de las votaciones, ha hecho el ridículo. Y ha hecho el ridículo mercadeando con los derechos de todos los españoles sin saber los españoles qué es lo que hoy hemos entregado. Bueno, escribe José Antonio Vera en el diario La Razón una tribuna de opinión que titula La coalición del caos. Dice, no, la legislatura no se acaba, apenas ha empezado, pero el desorden es de tal magnitud que difícilmente nadie puede ocultar la realidad del desgobierno. El follón está asegurado. José Ramón. Y esto solo es el principio, o sea, realmente atónito, el señor Feijóo está atónito y los demás estamos exactamente igual. Pero bueno, ya vamos, Yolanda Díaz, ¿cómo está? Está temblando porque tiene que examinarse el mes que viene. El mes que viene tiene Galicia y ahí como no saque nada, se acabó. Nunca ha sacado, con lo cual se quedaría como estaba. Pero bueno, si me permitís un poco de los 3 decretos, analizándolos con un poco de profundidad, el tema de Yolanda, el tema del desempleo, el decreto del desempleo le ha tumbado la prioridad de los convenios autonómicos sobre los convenios estatales, que era una opción para el PNV estar fuera del marco, ¿no? Luego me queda atónito el 0% en el IVA del aceite. Pues estarán dando palmas en Jaén y en Toledo también, ¿no? Porque son los mayores productores de aceite. Y luego el tema que a mí me he analizado un poquito más es el tema de la inmigración en Cataluña. El tema de la inmigración hay que decir que es una competencia exclusivamente estatal. Y para pasar eso a una comunidad autónoma hay que hacer una ley orgánica. Ley orgánica que ya se tumbó el Tribunal Constitucional. Pero claro, ahora el Tribunal Constitucional ha cambiado. Ahora bien, ¿por qué quieren esta transferencia? Yo es lo que me estoy preguntando. Cataluña tiene un problema de inmigración musulmana. Por el odio a España, por el odio al idioma español, dicho en otras palabras, prefirieron no tener inmigración latina y tener inmigración musulmana, marroquí, la mayoría. Bueno, pues ellos se lo han buscado, ahí lo tienen. ¿Y ahora qué quieren hacer? Porque no hay que olvidar que la alcaldesa de Ripoll, que es la ultraderecha independentista, ya ha dicho públicamente que hay que devolver a estos inmigrantes a Marruecos. O sea, es decir, aquí hay un barullo. Hay un tema en muy el tema de inmigración, pero permitidme, las únicas competencias que tiene una comunidad autónoma ahora mismo en materia de inmigración son laterales, paralelas. Facilitar la vivienda, la educación, el ámbito social. Las ayudas, exactamente. Es el ámbito social que es competencia de las comunidades autónomas. Y no hay que olvidar que hay otra forma de hacerlo, que es la delegación de competencias. Hay transferencia y hay delegación. Por un ejemplo de delegación, el tráfico en el País Vasco. Está delegado. En cualquier momento el Estado lo puede recuperar, sin más problema. Y esto creo que es el camino que van a seguir aquí. Es que además hay algo más importante. En materia de inmigración es una competencia del Estado compartida con la Unión Europea. Y ojo, porque si se consolidara esa transferencia de competencias, Cataluña tendría que ser parte en las conversaciones de la Unión Europea. El único territorio de toda la Unión Europea que formaría parte de esa negociación. Porque tendría las competencias, habría que ver en qué marco y cómo las traspasará. ¿Qué trocito de competencia? Claro, ¿no? Hay que verlo, pero cuidado que esto es muy importante. Es que la inmigración es uno de los factores de competencia de la Unión Europea, que comparten los Estados con la Unión Europea. Esto es muy importante. Pero vamos, yo creo que hay dos cosas. Esto vamos por partes, ¿no? Es decir, yo lo que veía ayer, me recordaba la canción de los payasos de la tele, ¿no? Lo de había una vez un circo. Y eso es lo que teníamos ayer en el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí, de 3 pistas. Y el tema de fondo es la técnica legislativa, ¿no? Es decir, o sea, tú puedes utilizar un Real Decreto por carácter de urgencia que puede estar más o menos justificado en alguno de los supuestos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las medidas que vencían el 31 de diciembre y que, si esto no se ponía en marcha de manera inmediata, pues hubiesen dejado. Es decir, tiene que ver con el tema del IVA de los alimentos, las ayudas al transporte, etcétera. Bueno, ahí puede haber una justificación para. Es decir, el decreto, por ejemplo, de Yolanda, por llamarlo así de alguna manera, no tenía esa urgencia, porque las medidas no entraban en vigor hasta junio, con lo cual el carácter de urgencia, pues de entrada ya decae por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y luego, el primer decreto, es decir, el famoso decreto Omnibus, que tiene que ver con una transposición de directivas en el ámbito de la justicia y función pública, básicamente europeas, bueno, eso lo podían hacer un poquito antes, un poquito después, tampoco tenía esa urgencia. Entonces, al final,
¿Cuál es el problema? Que no es que ya se gobierne por Real Decreto y no haya justificación a la urgencia, es que se está utilizando como un auténtico cajón desastre. Es decir, el decreto de las medidas anticrisis, fijaros cómo que llamamos medidas anticrisis, habla de medidas para paliar el conflicto de Ucrania, Oriente Próximo y la sequía. La sequía en España. ¿Qué tiene que ver la sequía en España con la guerra de Ucrania y con el conflicto del Oriente Próximo? Ojo, es que... Si me permites, el propio título del primer decreto, claro. El decreto Omnibus. Omnibus en latín significa para todos. Para todos. Se sirve para todos. Claro. Para todos. Aquí, venga, vamos a meter cláusulas de todo tipo. ¿Y lo de las empresas de Cataluña? ¿Ahí va a ser sanción o premio? No, entonces vamos a ver. El tema es que los decretos tal como están, se han convalidado tal como están. Por tanto, no ha entrado ninguna de esas cosas. O sea, no se ha modificado ninguno porque no se puede. Entonces, a partir de ahí, lo que a partir de ahí es, o hay un proyecto de ley donde se introducen modificaciones y en ese tipo de leyes. Eso va a demorarse un tiempo y vamos a ver si sale o no sale, porque a partir de ahí también la Unión Europea va a decir, el tema de las fronteras no son de España, son de la Unión Europea y por tanto hay que ver qué dice Frontex respecto de este tema. José Luis, o es que lo que... No, perdón un segundo, esto de la inmigración que es muy serio. O sea, el tema de... Hay alcaldes de Junts que están pidiendo expulsar a la inmigración ilegal, están empleando este término. Puede haber un comportamiento xenófobo en este tipo de situaciones. Pero este es el gobierno progresista. Este es el gobierno progresista, ¿no? Claro. Que está planteando una expulsión de inmigrantes. Pero se han hecho pactos fuera, que como muy bien dice el señor Feijóo, que nos expliquen en qué consiste. Claro. El tema de las empresas, las sedes de empresas, está muy claro que lo que van es a por la Caixa y a por el Banco de Sabadell. La Caixa, como habéis dicho antes, compró Bankia, con lo cual ya tiene una cantidad de operaciones. La comunidad autónoma donde más opera Caixa es Madrid, lógicamente. El Banco de Sabadell compró la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, por eso está en Alicante, su sede, ¿no? Entonces, enredando con estas dos empresas, van a provocar, creo yo, no olvidemos la ley del sí es sí, es la que montó, van a provocar un terremoto, porque claro, el Banco de Santander, el Banco de Santander, ¿dónde tiene la sede? En Cantabria. El BBVA, ¿dónde tiene la sede? En Bilbao. Iberdrola, ¿dónde tiene la sede? En Bilbao. La Comunidad de Madrid va a reclamar que estas empresas que operan mayoritariamente en Madrid, que vengan a Madrid. Pero mira, las empresas se ponen su sede donde les da la gana. La Unión Europea establece la libre circulación de personas y de capitales y de mercancías. Por tanto, es decir, la gente se instala donde le dé la gana. Pero es que, por ejemplo, Grifols, de lo que estábamos hablando antes, más que tenga su sede social, después está tributando en Irlanda o está tributando en otro, está tributando fuera. Hombre, si es que estas cosas ya sabemos cómo funcionan. Entonces, una cosa es lo que tú pactas para sacar adelante un tema y luego luego la realidad o que se puede hacer o no. Es decir, el tema de las fronteras y la inmigración no lo van a poder hacer porque es una competencia compartida con la Unión Europea. Pero tenemos, salvo que quieran establecer fronteras entre Cataluña y el Reino de Aragón. Tenemos un presidente que está de rodillas ante Puigdemont. Y le dará todo lo que le pida. Hasta que se quede. Hasta que se le acabe la pirueta. Se le acabará la pirueta algún día. No solamente eso. Seguimos con este baile. Él ya no maneja los tiempos. Esto es muy importante. Él es un maestro, Pedro Sánchez, manejando los tiempos. Pero ya no los maneja él. La clave va a ser las elecciones en el País Vasco, donde va a tener que optar por niño o niña. Quiere decir, va a tener que optar por el PNV o por Bildu. Que al final serán en junio porque ahora mismo no son buenos los datos para el PNV. Ni para el PSE. Pero hay un tema más importante con el tema de la inmigración, que es la zona Schengen. Claro. Si Francia ve que las competencias de inmigración pasan a Cataluña con el caos que tiene Cataluña, podría excluir Cataluña de la zona Schengen, que lo puede pedir cualquier país, como ha ocurrido en algunas zonas de la Europa del Este. Ojo que la próxima prueba van a ser los presupuestos y ahí Junts va a mostrar su fortaleza, va a decir, dame todo, aquí dame mando todo y ya veremos los demás. Bueno, es que ahí, si esto ha sido un esperpento, eso ya... No, pero cualquier ley, cualquier real decreto, cualquier votación que se produzca en el Congreso... ya son palabras mayores para el país, ¿eh? Hombre, claro. Bueno, pero se prorrogan en el peor de los casos y no te dudes que el PSOE no dudará. Y los presupuestos llevan una ley de acompañamiento. Ahí entra de todo también. Es divertido eso, de todas maneras, das cuenta de decir cómo venden motos que a veces nos llevan mucha gasolina. Es decir, esto que decían, que hemos aprobado la revalorización de las pensiones con el IPC. Oiga, si eso ya está aprobado. Es que la Ley General de la Seguridad Social ya contempla esa revalorización. Lo que usted tiene que hacer es aplicarla. Te lo voy a Con lo cual, oiga, no me cuente usted películas, ¿no? José Luis Fernández Santillana, José Ignacio Gutiérrez, José Ramón Álvarez, un placer, gracias. Y a por el jueves. Un abrazo. Un abrazo.
MAPFRE patrocina la información del tiempo. Día inestable marcado por una dana situada sobre el nordeste peninsular y una baja mediterránea que dejarán un predominio de cielos nubosos en el extremo norte y mitad este peninsulares y Baleares. Se esperan precipitaciones en el Cantábrico e Ibérica Norte, tercio oriental peninsular y Baleares. Tendrán a remitir al final del día, excepto en el este de Cataluña y en Baleares, y en Canarias se esperan cielos despejados. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y descenderán en la mitad norte peninsular. Las mínimas descenderán en gran parte de la península. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Artec, el programa que te ayudará a conocer y comprender el protagonismo que están adquiriendo las nuevas tecnologías en el mercado del arte y la cultura. Todo ello de la mano de los mejores expertos del sector. Artec, los domingos a las 9 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el jueves? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. Pues con espíritu de jueves, arriba un 0,4% el futuro del IBEX 35. Ya ha llegado el día de publicación del IPC en Estados Unidos. La tasa general podría subir una décima desde el 3,1 al 3,2%. Los inversores, sobre todo, estarán pendientes de la inflación subyacente, que podría moderarse desde el 4 hasta el 3,8%. Dato que se publica a las 2:30 de la tarde y que marcará un punto de inflexión en la tendencia de la renta variable. Hoy también conoceremos la producción industrial de noviembre en España y la balanza de pagos del tercer trimestre en la eurozona, un día en el que el BCE hace público su boletín económico. En el plano empresarial, Repsol abona dividendo y Naturhaus y Faes Pharma lo descuenta. Miraremos también qué pasa con el Bitcoin. El regulador de valores de Estados Unidos ha aprobado los primeros ETFs cotizados de Bitcoin, un punto de inflexión para la mayor criptomoneda del mundo. También paro semanal en Estados Unidos, como cada jueves, en un día en el que tenemos en 95 puntos básicos la prima de riesgo y la rentabilidad de nuestro bono a 10 en el 3,14. En Europa, Manuel. En Europa nos encaminamos a una apertura alcista, ganando medio punto porcentual el futuro sobre el Eurostoxx 50. Todavía mejor el Leval CAC 40 parisino, anticipando avances del 0,7, y en torno al medio punto porcentual se encuentra en estos momentos el DAX germano y el FTSE 100 londinense, también en esa línea, avances del 0,4 para el MIPTEL italiano. Una jornada en la que habrá que estar atentos a la previsión de ventas en el cuarto trimestre de... En este caso, si ayer era Sainsbury, hoy es Tesco. Ya saben que ayer Sainsbury caía un 6%. Atentos a esa previsión del mercado porque espera una facturación superior del 6,8%. Jornada en la que, mirando a Asia, la sesión concluye con mayoría de ganancias. Jornada en la que, sobre todo, el Nikkei de Tokio, el principal protagonista, ya que ha superado los 35.000 puntos, niveles que no se veían desde febrero de 1990. Avances del 1,7% para Tokio. Jornada en la que, mirando a Wall Street, los futuros anticipan avances que van cogiendo cuerpo. Avances del 0,3% para el SP500 y para el Dow Jones todavía mejor, anticipando avances del 0,45% el futuro sobre el tecnológico Nasdaq. Las materias primas siguen dándose una tregua, avances ligeros en el Brent hasta los $77,2, todavía por debajo de la cota de los $72. El barril de West Texas, y en las divisas el euro, que sigue fuerte frente al dólar, escala hasta el dólar 0,978 centavos. Esto es lo que nos dicen las pantallas. Vamos a ver qué se espera. ¿Dónde están las claves? Con Juan Esteve, que es director del Departamento de Estudios de Zona Value. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. ¿Qué esperar para el día de hoy? Hoy podemos tener un día bastante tranquilo, ese sería lo que nos están avanzando por lo menos ahora los futuros. Tenemos la vista puesta, sin duda alguna, en la inflación en Estados Unidos que conoceremos hoy y que nos van a dar algunas pistas, junto con las peticiones de subsidio por desempleo, de cuáles pueden ser las políticas monetarias que puede ir formando la Fed. Aparte, aquí en Europa tenemos también la balanza industrial en diferentes países, pero previsiblemente hoy tendremos una sesión lo bastante tranquila para tener por lo menos un comportamiento bastante positivo en las bolsas en general. ¿Qué esperas de Grifols? Yo creo que Grifols ahora mismo lo tiene bastante complicado. Lo tiene complicado porque Gotham City Research yo creo que aún tiene bastantes cartas que jugar. Yo iría bastante con cuidado en cuáles son los movimientos que van tomando, porque como ya hemos visto con Gotham anteriormente y en las otras empresas en las que ha ido actuando, como si siendo un fondo bajista como lo que es, lo que pretende es que precisamente de cara a los inversores haya esa duda, haya esa incertidumbre hacia de cara a la cotización, y hay un peligro bastante importante. Yo creo que aquí tendría que tomar bastante más cartas en el asunto, tanto la CMV, los reguladores, etcétera, etcétera, para intentar paliar todo lo que se viene encima, porque tengamos en cuenta que esto no ha terminado aquí, ni muchísimo menos. Esto es el inicio de un ataque bastante coordinado y bastante planeado que tiene Gotham contra equipos. ¿Esto está afectando a otras farmacéuticas cotizadas en bolsa y cómo le está afectando al conjunto del mercado? Le está afectando a otras farmacéuticas y yo no creo que el impacto sea muy directo. Sí que puede haber un impacto a corto plazo por ver un poquito cómo está el sector, pero no tiene que tener una afección directa hacia las otras compañías. Al mercado, pues lógicamente le está afectando una incertidumbre muy grande y sobre todo en el IBEX 35, porque al final no se pone solo en tela de juicio cuál es el comportamiento o cuáles son las cuentas que ha puesto Grifols sobre la mesa, sino cuál es la tarea que está haciendo el regulador para ver que todas esas cuentas son correctas o no son correctas. Entonces, esto no es que solamente pueda afectar, como ya hemos visto en casos anteriores, no solamente puede afectar a Grifols, que es la afectada directamente, sino que, por ende, puede generar una incertidumbre bastante importante hacia todas las cotizadas españolas, y eso puede ser algo bastante negativo de cara a la cotización y de cara hacia un año 2024 que se nos planteaba más o menos tranquilo. ¿Cómo estás viendo el sentimiento del fondo del mercado en este arranque de año? Pues bastante dudoso, bastante dudoso. Yo creo que de cara a Estados Unidos hay un sentimiento muy positivo, bastante positivo, porque al final sí que se está viendo o sí que preveemos que empiezan a bajar los tipos de interés, que la economía vuelva a resurgir, que vuelva toda la normalidad más o menos. Con lo cual en Estados Unidos sí que hay ese sentimiento positivo. Aquí en Europa el sentimiento es quizá un poco más sombrío. Muy bien. Pues Juan Estevez, Zona Value, gracias, buen negocio, buen jueves. Venga, buenos días. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito
por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.